está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a ver nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí para que usted participe en ella. 6 masacrados en el mismo Mapiripán donde hubo una masacre paramilitar en 1997. El presidente Iván Duque ordena investigar, pero se niega al cese el fuego, contrario a lo hecho por el ELN, que sí declara un cese el fuego por Navidad. Y el Senado de Colombia aprueba una ley que desconoce al paramilitarismo como delito político. ¿Quién atenta contra la paz en Colombia? Es la pregunta. Participe. Así es, sigue irrefrenable la violencia en Colombia. 6 personas fueron masacradas en una zona rural del municipio Mapiripán, departamento del Meta, la víspera. Los detalles en nuestro primer tema del día. Entre los 6 asesinados se encuentra el cuerpo de un menor. La masacre se produjo este lunes a eso de las 5 de la tarde, específicamente entre las veredas de San Luis y La Realidad, en la zona rural del municipio Mapiripán. Esto es en el sur del departamento del Meta. Los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este martes en una casa abandonada sin paredes y se encontraban boca abajo, signos estos de haber sido víctimas de un fusilamiento. Recordemos que esta localidad ya había sido escenario de una masacre en 1997 cuando paramilitares torturaron y asesinaron a decenas de personas. Tatiana Portela desde Bogotá nos pone al tanto. Saludos, Tatiana. Una comisión se trasladaría hacia la zona de la masacre para investigar qué sucedió. Pero mientras, ¿qué novedades tienes? Un saludo para usted, Rey, y para los televidentes. Pues bien, estas personas ya se reconocieron que no hacían parte de esta región, eran comerciantes. Lo que se ha dicho hasta el momento es que, lo que usted ya repetía, pues estas personas fueron asesinadas el día de ayer sobre las 5 de la tarde en las veredas de San Luis y La Realidad. En un momento se temía por si estas personas eran de pobladores de la región o no. Hoy ya se acaba de descartar que no son de la región, aparentemente son comerciantes, y lo que se está investigando son los hechos en los que ocurrieron o en los que ocurrió esta masacre contra estas personas. También se había dicho que era un menor de edad, sin embargo hasta el momento eso no se ha confirmado. A eso tenemos que agregarle, por supuesto, pues que la Fiscalía y el CT ya hicieron presencia en el sector y organizaciones de derechos humanos se encuentran llegando hasta ese sector. ¿Por qué? Porque queda aproximadamente a 30 kilómetros del casco urbano. A eso tenemos que agregarle, por supuesto, que a pesar de que se se afirma que esas personas no son líderes sociales ni hacían parte de la comunidad, pues lo que sí hay que decir es que efectivamente desde el 1 de enero de este año hasta el 10 de diciembre han sido asesinados en el departamento del Meta 160 líderes sociales. Nosotros seguiremos atentos para la llegada de esta Comisión de Derechos Humanos hasta la zona y poder verificar exactamente quiénes estarían detrás de esta masacre a estos 6 comerciantes, Rey. Muchísimas gracias, Tatiana, por mantenernos al tanto. Hasta muy pronto. Tatiana Portela, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Y como le decía anteriormente, el municipio Mapiripán es tristemente célebre por la masacre ocurrida en esa localidad el 12 de julio de 1997. Ese día, alrededor de 120 paramilitares de las denominadas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá llegaron a San José del Guaviare, provenientes del Urabá antioqueño, a la cabecera del municipio Mapiripán, donde asesinaron cerca de medio centenar de personas durante una semana a través de torturas y desmembramientos en el matadero del pueblo. Lo ocurrido la víspera se da en un contexto en que el Senado colombiano aprueba de manera express 4 leyes comprendidas en la reforma política. Entre ellas destaca la desconexión del secuestro y narcotráfico como delitos políticos. Vamos a revisar los siguientes datos para comprender mejor. Organizaciones de derechos humanos informan que entre enero y el 10 de diciembre de este año han sido asesinados, lo que decía Tatiana, 160 líderes sociales en el departamento del Meta. La sociedad civil exige el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT ante la represión y graves violaciones a los derechos humanos. Según pobladores de la zona de Mapiripán, afirman que sus sospechas sobre actuación de grupos paramilitares en la masacre ocurrida. Eso se está sometiendo a investigación. Tenemos reacciones. El senador indígena Feliciano Valencia denunció que la no contemplación del narcotráfico y el secuestro como delitos políticos entorpece los avances en el proceso de diálogo con el ELN. 6 muertos en 2 días
en el norte del departamento del Cauca. 42 indígenas asesinados en lo que ha ocurrido del señor presidente Duque. 96 indígenas asesinados en lo que va ocurrido del proceso de paz. Es una cifra que demuestra los rigores que aún sufrimos los pueblos indígenas a causa de este conflicto armado que no quiere terminar. Bueno, pues de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, al menos 18 grupos narcoparamilitares operan en territorio colombiano. El estudio de Indepaz alerta sobre el avance de grupos narcoparamilitares, así los denomina. Igualmente, grupos creados tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El informe evidencia que el grupo que tuvo mayor presencia en los municipios de Colombia fue las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuyas acciones se registraron en 225 municipalidades. Adicionalmente, destacan que agentes del Estado, incluyendo integrantes de las instituciones y la fuerza pública, mantienen su participación en actividades ilegales. De ahí que nos hagamos la siguiente pregunta sobre la base de una reflexión. 6 masacrados en el mismo Mapiripán, donde hubo una masacre paramilitar en 1997. El presidente Duque ordena investigar, pero se niega al cese el fuego contrario al ELN y el Senado aprueba la ley que desconoce al paramilitarismo como delito político. ¿Quién atenta contra la paz en Colombia? Participe. Nuestra imagen del día se genera en la localidad de Harbin, provincia china de Heilongjiang. Sus pobladores realizaron una escultura de hielo llamada Cerdos Contentos para así recibir el próximo año del cerdo del calendario lunar. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta a pocos minutos de establecerse el acuerdo del alto el fuego auspiciado por la ONU en la ciudad portuaria de El Judeida. Medios yemeníes informan que efectivos militares de Arabia Saudita continúan atacando la localidad portuaria. Le ampliamos en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Según las Fuerzas Armadas yemeníes, la coalición saudí ha ejecutado casi 80 ataques aéreos en El Judeida durante las últimas 48 horas. Un vocero del ejército yemení ha resaltado que los combatientes de su país tienen el derecho de defenderse ante cualquier escalada militar. Según reportes de la Comisión Europea, citando datos de la ONU, la cifra de víctimas mortales son de 60.000, mientras que los sobrevivientes sufren la mayor crisis humanitaria del planeta. Arabia Saudita cuenta con apoyo de Estados Unidos en la agresión que lidera desde hace más de 3 años y medio en Yemen. Por esta razón, muchos organismos de derechos humanos responsabilizan directamente a Washington de la guerra. Pese a los continuos bombardeos realizados por la coalición saudí, los yemeníes se muestran optimistas respecto a la tregua de paz. Somos optimistas sobre la paz y el cese de la guerra. Muchas familias y personas murieron y muchos niños fueron víctimas de la guerra. Desde el Cairo, Nayara Tardo nos amplía. Nayara. Sí, en efecto, hoy los medios locales informaban que los combates en la ciudad portuaria de Al Judeida en Yemen se habían calmado, que había una aparente calma en esta ciudad tras el alto al fuego negociado por las Naciones Unidas entre las dos partes en este extendido conflicto en Yemen. En la madrugada de este martes se comenzó a aplicar este acuerdo de alto al fuego, aunque a esa hora las fuentes oficiales aseguraban que todavía se escuchaban algunos disparos en los alrededores de la ciudad portuaria de Al Judeida. Recordemos que esta tregua se alcanzó la semana pasada en Suecia durante las conversaciones de paz entre las delegaciones del movimiento Hutí y la coalición liderada por Arabia Saudita. Como mencionábamos, este alto al fuego comenzó a aplicarse en la madrugada de este martes, sin embargo aún se mantenían enfrentamientos esporádicos en esta ciudad yemení. El domingo
domingo, el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, aseguraba que este organismo estaba trabajando con las partes en el conflicto para garantizar que este alto al fuego se implemente de manera adecuada y de manera segura. El funcionario aseguró además que el Consejo de Seguridad de la ONU estaba considerando un proyecto de resolución que pediría al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentar una propuesta antes del fin de este mes sobre cómo controlar y garantizar un alto al fuego duradero en la ciudad de Al-Hodaida en Yemen. Recordemos que desde marzo de 2015 el régimen saudí y sus aliados llevan a cabo una brutal guerra contra Yemen con el objetivo de restaurar en el poder al expresidente Abu Rabu Mansur y hacer frente al movimiento popular yemení Ansarollah. Lo cierto es que estos terribles enfrentamientos han causado la muerte de unos 16.000 civiles, entre ellos cientos de niños, y ha generado además una dura crisis humanitaria considerada como una de las más graves en el planeta, de acuerdo con los informes emitidos por la Organización de Naciones Unidas. Y esta ciudad de Al-Hodaida, en esta ciudad de Al-Hodaida se encuentran uno de los puertos más importantes por donde entra toda la ayuda humanitaria al país, y que se ha visto frenada por este conflicto de hace varios años en Yemen. Adelante. Muchas gracias, Nayara. Bueno, la ONU advierte que la guerra en Yemen va a ser el peor desastre humanitario de la historia. Según información suministrada por el organismo, el 80% de los habitantes necesita ayuda humanitaria. Destacó que unos 14 millones de personas padecen actualmente de hambre extrema y unos 400.000 recién nacidos corren el riesgo de morir por desnutrición. Agrega el organismo que la guerra provocó un derrumbe de la economía con una contracción masiva del Producto Interno Bruto del 50% desde 2015. El desempleo supera el 30%, la inflación ronda el 42% y la mayoría de los trabajadores no cobran su salario. La guerra también arruinó las cosechas, lo cual ha conducido a la situación de hambruna. El proyecto Datos sobre Localización y Acontecimientos de Conflictos Armados informa que la guerra saudí contra Yemen ha dejado 60.223 muertos. Según el reporte, la alarmante cifra de muertos ha sido causada por 3.071 ataques violentos que se han registrado entre enero de 2016 y noviembre del 18. De acuerdo con el informe, solo en los 11 meses transcurridos desde el inicio de 2018 han perdido la vida unos 28.182 yemeníes, lo que representa un aumento del 68% en comparación con 2017. El mes más violento de la guerra saudí en Yemen fue, por otra parte, con 3.058 muertes registradas. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Tiara Valenzuela, trabajadores portuarios se sientan a conversar con el gobierno en Chile. Vamos a escucharla. Luego de más de un mes de mantenerse paralizados, los trabajadores portuarios por fin se sientan hoy a conversar con el Ministerio de Trabajo. Acusan vulnerables situaciones de trabajo, donde se les llama día a día para cumplir horarios irregulares en los puertos de nuestro país. Trabajadores portuarios que radicalizaron sus manifestaciones el día de ayer, principalmente en el puerto de Valparaíso, donde un sindicato fue desalojado por fuerzas especiales de carabineros. Incluso algunos llegaron con graves heridas hasta una de las comisarías de esta ciudad, y también hubo un atropello de 4 ciudadanos que se encontraban manifestándose también en el mismo puerto de Valparaíso. Eso fue lo que gatilló, conjunto con barricadas, un puerto en llamas. Eso es lo que se veía a través de los medios de comunicación, y eso es lo que quizás percibió el gobierno de Sebastián Piñera, quien llamó hoy día a los trabajadores portuarios a conversar y quizás a llegar a un acuerdo para cambiar estas situaciones vulnerables que viven día a día estos trabajadores de los puertos de nuestro país. Gracias a Tiara. Y Edgardo Esteban nos dice: en un fallo adverso para el gobierno, la Corte Suprema declaró inconstitucional el índice que se utiliza para calcular jubilaciones. El máximo tribunal de justicia se pronunció a favor de la aplicación inmediata de un índice que beneficiará a 150.000 jubilados. Lo escuchamos.
marcando una luz de esperanza en víspera de las fiestas. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de este reclamo de los jubilados con relación a un resarcimiento en sus haberes que va a beneficiar en una primera instancia a 11.600 jubilados, pero que es parte de un reclamo de más de 150.000 jubilados que de alguna forma también marcan un precedente para extender esta situación de lo que significa un ajuste en los haberes del sector pasivo, pero también como parte de esta larga lucha que tienen en contra de lo que significan las políticas que está implementando el gobierno Mauricio Macri, que se vieron perjudicadas con la reforma previsional del año pasado, de fines del año pasado, y de alguna forma marca una instancia en lo que significa esta situación compleja y difícil, con una inflación que supera el 45% y un resarcimiento en lo que significa ese ajuste que realmente no es acorde a esta situación compleja que se vive en la economía de la República Argentina. Expectativa en lo que es esta lucha que no termina acá, que continúa, pero que de alguna forma marca este fallo dividido de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia un camino hacia seguir esta lucha en favor de la esperanza y de lo que significa un haber digno para el sector pasivo, uno de los más perjudicados con las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Mauricio Macri. Agradecemos a Edgardo. Orlando Pérez, el gobierno de Lenín Moreno anuncia una serie de medidas económicas, la más importante, el incremento de los combustibles a partir de un decreto que se firmaría este jueves o viernes, según el ministro de Finanzas. Y ahí viene la información que nos anexa Orlando Pérez con este anuncio de medidas económicas. Freddy Morales. Se recuerdan 13 años de la primera victoria electoral que con 54% de votos llevó al indígena y campesino Evo Morales al gobierno en el año 2005. Morales gobierna en alianza con movimientos sociales y los sindicatos de la Central Obrera Boliviana. Ahí está la fotografía. Y por último, Hansel Oro. El Kremlin rechaza la resolución de Naciones Unidas a favor de Ucrania sobre la supuesta militarización de la península de Crimea, incluida la ciudad de Sebastopol, el mar de Azov y partes del Mar Negro. Muchas gracias a nuestros corresponsales por estas informaciones en Twitter. Vamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo nos lleva a Cuba. Durante esta semana sesiona el Parlamento en comisiones. La novedad del día: hoy los diputados reciben el texto definitivo del proyecto de reforma constitucional tras haberse sometido a debate popular desde el pasado 13 de agosto. En La Habana, Alien Fernández nos tiene pormenores vía telefónica. Saludos, Alien. ¿Qué se conoce a esta hora? Hola, Rey, un gusto saludarte en este minuto desde el Palacio de Convenciones de la capital cubana, donde está sesionando precisamente la Asamblea Nacional del Poder Popular. Debo comentarte que en este instante se ha producido un receso acá en los debates de la Asamblea y en unos minutos se va a reanudar, como tú adelantabas, cuando el secretario del Consejo de Estado de Cuba, el diputado Homero Acosta, quien también integra la comisión redactora de este proyecto de constitución, informe a los diputados sobre cuál sería el documento definitivo de esta Carta Magna que ha resultado del amplio debate popular que se ha desarrollado durante los últimos 3 meses en Cuba y del cual han emanado la participación de cerca de 8 millones de cubanos en diferentes asambleas que se han realizado en cada una de las comunidades, en los centros de trabajo del país. Según ha trascendido, Rey, se puede adelantar que se está hablando de un texto que sufre modificación aproximadamente en un 50% a partir del criterio de los ciudadanos, lo cual ratifica el amplio carácter democrático que ha tenido este proceso de nueva constitución en el país. Te reitero, esta información la va a dar el secretario del Consejo de Estado de Cuba en unos minutos, pero la discusión como tal se va a realizar el próximo jueves, luego de que mañana los diputados hagan un amplio estudio de las modificaciones, de qué contiene concretamente este texto. El viernes estarían ya debatiendo concretamente en plenario el documento y, de ser aprobado, como tú conoces, pasaría a un referendo donde la ciudadanía en definitiva tendría la última palabra sobre si está de acuerdo o no con esta reforma constitucional, con este nuevo texto. Por supuesto que hay expectativa, hay temas muy polémicos y se va a saber concretamente en los próximos minutos cuál sería en definitiva la propuesta de la comisión redactora a partir del criterio de los ciudadanos. Otro de los temas que están analizados acá durante la jornada de hoy
ha sido la marcha del programa de informatización de la sociedad cubana, que ha dicho el presidente cubano Díaz-Canel, es una prioridad de su gobierno, y también el plan de construcción de viviendas en el país para los próximos 10 años, donde será una prioridad aquellas personas que han sufrido afectaciones en sus viviendas por el paso de los últimos fenómenos meteorológicos en el país, y aquellas personas que las condiciones de su vivienda son verdaderamente críticas. Te reitero, Rey, estamos pendientes a todo cuanto ocurra. En este minuto se está reanudando la sesión de la Asamblea Nacional. Rey. Excelente, Alien. Muchísimas gracias por esta actualización vía telefónica. Hasta muy pronto. Alien Fernández, directamente desde La Habana, Cuba. Vamos a revisar la pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio del programa? 6 masacrados en el mismo Mapiripán donde hubo una masacre paramilitar en el 97. Iván Duque ordena investigar, pero se niega al cese el fuego contrario al ELN. Y el Senado aprueba una ley desconociendo al paramilitarismo como delito político. ¿Quién atenta contra la paz en Colombia? Nos responde Luis José Mejías. Duque y sus aliados no quieren la paz para Colombia. Él es el principal responsable de estas masacres. Muchas gracias por su participación. Tenemos esta de Miguel Bolaño. Atenta contra la paz en Colombia el régimen narcoparamilitar y corrupto que gobierna mi país, dice este usuario, que por medio de la persecución, el sicariato y el terrorismo contra la oposición pretende mantener su linaje y sus privilegios, pero para la OEA y Estados Unidos no pasa nada en Colombia. Gracias. Vemos que nos dice Alex Auslieber. El duque del paramilitarismo quiere cualquier cosa excepto la paz. Por eso se le ve reprimir a los estudiantes colombianos. Por eso tiene un alto gasto militar de la mano de la intervención yanqui en Colombia. Tal vez ni concluya su mandato, dice este usuario. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. La guerra civil en Sudán del Sur ha dejado cifras impresionantes sobre víctimas mortales y desplazados. Un reciente informe reveló que se ha registrado alrededor de 4 millones de desplazados y refugiados en los últimos 5 años. Con estas imágenes despedimos por hoy nuestro espacio.